Se nos pide resolver y verificar las ecuaciones lineales dadas en una variable. Resolver una ecuación lineal significa determinar el valor de la variable que satisface la ecuación o hacer que la ecuación sea verdadera. Para hacer esto, aislamos el variable en un lado de la ecuación. Al resolver una ecuación lineal, el primer paso es simplificar ambos lados de la ecuación limpiando paréntesis y combinando términos similares. Mirando la primera ecuación, observe cómo los términos constantes en el lado derecho de la ecuación son términos similares y, por lo tanto, podemos combinarlos. También recuerda restar 5 negativos es equivalente para sumar 5 positivos. La ecuación dada es equivalente a x dividido por 2 negativos igual a 8 negativos más 5. Y negativo 8 más 5 es igual a negativo 3. La ecuación se simplifica a x dividida por 2 negativos igual a 3 negativos. Observe ahora que tenemos una ecuación básica de un paso y nuestro último. El paso es multiplicar o dividir para aislar la variable x, y como tenemos x dividido por 2 negativos, necesitamos deshacer esta división multiplicando ambos lados de la ecuación por 2 negativos. En el lado izquierdo, negativo 2 dividido por negativo 2 es igual a 1. Una vez x es x tenemos x iguales en el lado derecho negativo 2 veces negativo 3 es positivo 6. La solución a la ecuación es x igual a 6, lo que significa que si sustituimos 6 por x en la ecuación original, debe satisfacer la ecuación o hacer que la ecuación sea verdadera. Vamos adelante y mira esto. Realizar la sustitución nos da 6 dividido por negativo 2 igual a negativo 8 menos negativo 5. 6 dividido por negativo 2 es negativo 3 y sabemos. Negativo 8 menos negativo 5 es equivalente a negativo 8 más 5, que también es negativo 3. Negativo 3 es igual a negativo 3 es verdadero verificando la solución es correcta. Mirando la segunda ecuación, una vez más tenemos dos términos constantes en la ecuación del lado derecho que se pueden combinar. El primer paso es simplificar el lado derecho. Tenemos m dividido entre 4 es igual a negativo 12 más 4 es igual a negativo 8. Después de simplificar tenemos una ecuación de un paso. Para aislar m, necesitamos deshacer esta división realizando la operación opuesta. La operación opuesta de dividir por 4 es multiplicarlo por 4. El siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por 4. En el lado izquierdo, 4 se simplifica a 1. 1 veces m es m en el lado derecho, 4 veces. Negativo 8 es igual a negativo 32. La solución es m es igual a negativo 32. Sigamos adelante y verifiquemos esto. Sustituyendo m negativo por 32 en el original, la ecuación nos da negativo 32 dividido entre 4 es igual a negativo 12 más 4. Negativo 32 dividido por 4 es negativo 8, y negativo 12 más 4 también es negativo 8. Negativo 8 igual a negativo 8 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.